Ahí volvemos. Un segundito que se sumen todos. Bueno, estábamos... Perdón por las interrupciones, pero bueno, el Zoom es así. Al menos el mío. En este eje que nos habla, como decía Martín recién, de los bebés, niños y niñas, y su disponibilidad corporal en relación con los demás. Básicamente, en este eje en particular, del diseño curricular, se toma todo lo que son las prácticas lúdicas, o dicho de otra manera, los juegos que se ponen de relevancia en el nivel inicial. Pero tengan en cuenta también que este diseño curricular, cuando vamos al diseño curricular de la escuela primaria, estos ejes se trasladan. Es decir, son los mismos en el diseño curricular de primaria. Por lo tanto, en el de primaria, dentro de este eje también se incluyen las prácticas deportivas. Pero están contextualizadas de una forma diferente. O sea, cuando hablamos de juegos, no solamente es realizar los juegos, sino todo lo que se pone de relevancia en estos juegos. Los acuerdos que se pueden establecer, la interacción con los demás, el poder respetar las posibilidades de jugar de otro, el poder hacer juegos que saben los alumnos, los juegos tradicionales de cada lugar. Y cuando hablamos de prácticas deportivas en el nivel primario, hablamos también de prácticas deportivas inclusivas. Las prácticas deportivas no están incluidas dentro del diseño curricular de nivel inicial, recién aparecen en cuarto o quinto grado de la escuela primaria, ¿sí? Y miren qué relevancia le da el diseño curricular o los diseños curriculares actuales al juego, que le dedica todo un eje a los mismos, ¿sí? ¿Alguien me puede contar cuál es el tercer eje del diseño curricular? Obviamente arranca igual, bebés, niños y niñas, y su disponibilidad corporal en interacción con el ambiente natural y otros. Bien. Básicamente, dentro de este eje, están todas las prácticas motoras, todas las prácticas lúdicas, en lo que tradicionalmente, en los diseños curriculares tradicionales, se llamaba vida en la naturaleza, ¿sí? Caminatas, senderismo, juegos en la naturaleza y con la naturaleza, y no solamente en el ambiente natural, sino en los ambientes donde se desarrollan las clases. ¿Por qué dice ambiente natural y otros? ¿Por qué? Porque todos nuestros alumnos no van a tener la posibilidad de estar en ambientes naturales. Vamos a promover esas prácticas, pero el medio urbano no merece ser cuidado, no merece ser valorado, no merece que se despierte sensibilidad hacia el mismo. Entonces, dentro de los contenidos de este eje, que hoy no vamos a hacer un recorrido por todos los contenidos porque sería larguísimo, eso por ahí les va a corresponder a ustedes leer qué contenidos hay dentro de cada eje. Está toda esta interacción que se presenta, que se fomenta, que se valora y que se trata de concientizar en las prácticas corporales y motrices dentro o en relación con el ambiente, con el entorno, y no solamente el natural, ¿sí? Lo que tradicionalmente en la educación física llamábamos vida en la naturaleza. Y además el diseño curricular presenta dos ejes transversales. ¿Alguien puede decirme cuáles son? ¿Los encontraron? Enfoque saludable es uno, profe, Sí. y la educación integral. Educación sexual integral, ESI, ¿sí? Perdón. Con respecto al enfoque saludable, esto, a ver, primero esto merece una particularidad, hay que aclararlo.
Estos dos ejes de contenidos atraviesan el resto, son transversales. Es decir, que cuando yo esté trabajando contenidos del primer eje, ¿sí?, puedo estar trabajando al mismo tiempo y dejando en evidencia contenidos transversales de alguno de estos dos ejes. Eso quiere decir que son transversales, que atraviesan toda la práctica escolar. Uno de ellos es el enfoque saludable, y se supone tener en cuenta el concepto de salud, entendido como el estado de equilibrio o bienestar integral, físico, emocional, social. Al plantearlo de manera transversal, se toma como guía, con algunos contenidos propios, pero principalmente con conceptos que orientan y sitúan los contenidos específicos de los demás ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la puesta en evidencia de los ejes de los contenidos de los demás ejes, yo tengo que trabajar el concepto de salud integral con los alumnos. Hábitos de higiene, hábitos de salud, hábitos de alimentación. Son un montón de cosas que están insertas dentro de nuestra tarea docente. Y por otro lado, ¿sí?, está la educación sexual integral, que merece un capítulo aparte porque hay leyes nacionales y provinciales que la ponen en evidencia dentro del contexto escolar, ¿sí?, y que arranca muy a temprana edad, y que supone el trabajar el respeto por el cuerpo propio, el respeto por el cuerpo de los demás, el poder elegir y decir sí o no, el poder valorar las emociones que se sienten y los sentimientos, no como un hecho superfluo, sino como algo relevante. Y más adelante, en diseños curriculares para alumnos y alumnas más grandes, de mayor edad, poner de relevancia los derechos sexuales, reproductivos. Bueno, la educación sexual integral atraviesa todo el sistema educativo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tenerla en cuenta para nuestras propuestas. Y también es un eje que atraviesa todas las prácticas escolares, no solamente las de educación física. Imagínense si nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos y alumnas de sala de 5 el propio cuerpo, ¿sí? El esquema corporal. ¿No van a surgir cosas o aspectos relacionados con el respeto de ese propio cuerpo? ¿Con el cuidado? ¿En cómo los diferentes contextos culturales ven ese cuerpo? Bueno, todas estas cuestiones hay que ponerlas de relevancia. Por eso la educación sexual integral es un eje transversal, ¿sí? Esperen que voy a sacar un ratito. Ahora entonces, a mí se me ocurrirían varias preguntas, ¿sí? Porque los diseños curriculares actuales es como que buscan la integración de contenidos. Buscan que los contenidos sean puestos en el patio por el profe de una manera integrada, de una manera mucho más relacionada que antes. ¿Esto quiere decir que tenemos que olvidarnos de los contenidos tradicionales de la educación física? Y la respuesta es no, no, para nada. Porque son el sustento, son nuestra práctica. Ahora, los tenemos que contextualizar de manera diferente. No puede ser, para dar solamente un ejemplo, que en la escuela secundaria, por ejemplo, se vean solamente deportes. Casi en el 90 o 95% de las clases es acondicionamiento físico y deporte. Ahora nos fuimos del nivel inicial. No puede ser que las clases de educación física del sistema escolar sean vistos como si fueran una clase de un club. Entonces, ¿nos tenemos que olvidar de estos contenidos? No, no nos tenemos que olvidar de estos contenidos, para nada.
Claramente acá lo dice la plaquita, dice, las nuevas organizaciones curriculares suponen abandonar los contenidos históricos de la educación física, y la respuesta es no. Las habilidades motoras, el desarrollo perceptivo, los juegos motores, los juegos deportivos, las capacidades orgánicas, forman parte de la cultura de lo corporal y de lo que es socialmente válido, pero que tienen que ser adaptados al ámbito escolar. El ámbito escolar no es el club, no es una escuela deportiva. Tienen que tener un contexto diferente. Tienen que ser asumidos de una manera diferente. Por eso es sumamente importante trabajar con nuestros alumnos y alumnas desde cualquier ámbito curricular, pero específicamente desde las posibilidades de los alumnos y no desde las carencias. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente trabajemos con lo que nuestros alumnos pueden hacer y no con lo que no saben hacer. Esa es una premisa fundamental. ¿Por qué? Porque si trabajamos desde lo que no saben hacer o lo que no tienen, vamos a ser nosotros los iluminados, vamos a ser nosotros el que llenemos su tarrito vacío, como decimos siempre. Cuando al revés, si trabajamos desde sus posibilidades, desde lo que tienen, vamos a valernos de sus saberes para que las construcciones ligadas a la cultura de lo corporal, a la corporalidad y a las prácticas motoras y lúdicas, las pongan de relevancia a ellos. Por otro lado, es imprescindible también darles un sentido democrático e inclusivo a nuestras clases. Y de esto habla muy claramente el diseño curricular. ¿Por qué democrático? Porque hay que ponerlo a disposición de todos. Todos tienen que poder. Y esto tiene que ver mucho también con la inclusión. Tienen que ser prácticas que les posibiliten construir paulatinamente su identidad corporal y sentirse libres de expresarla a través de su motricidad personal y no estereotipada. Motricidad personal y no estereotipada. Prácticas que fomenten la obtención de acuerdos. Imagínense si están haciendo juegos. ¿Podemos acordar con el otro? Acuerdos como base de la vida social, pero respetando las posibilidades e intereses de cada uno. Prácticas que asuman el respeto y cuidado del propio cuerpo. Entonces, una pregunta más. ¿Es suficiente con actualizar los diseños curriculares para que una nueva mirada de la educación física diga presente en el patio? Y no, no es suficiente, pero es totalmente necesario. Porque los diseños curriculares tienen una visión política, de la visión de ciudadano que se quiere, ¿sí? Esto es indudable. Y que se va a ir formando o adquiriendo cuestiones culturales a través de todos los años de enseñanza obligatoria. El verdadero cambio, entonces, como mensaje principal de la clase de hoy, y que lo tome el que quiera, estará presente en los patios de nuestras escuelas cuando los profes asuman una postura coherente con el lugar a donde se desarrolla su tarea, la escuela, con contenidos que sean medios para llegar a un fin determinado y no un fin en sí mismos. Y cuando los profes y todos los actores del sistema educativo dejen de decirle a los niños y niñas lo que tienen que hacer y les propongan, en cambio, pensar y tomar decisiones. Bueno, en realidad, dicho lo anterior, no tiene demasiada relevancia, pero básicamente es un cambio de paradigma, ¿sí? Eso es lo que propone la cátedra, eso es lo que proponen los diseños curriculares más actuales, esto es lo que propone la nueva educación física, ¿sí? Dejar de hacer cosas repetitivas todo el tiempo, como si fuéramos unos loros repitiendo
pases y recepciones en parejas, lanzamientos a un aro a 5 metros de distancia, para darle un sentido a eso. Si nosotros no encontramos darle el sentido, entonces no esperemos que alumnos que pasan por 2 años de nivel inicial, por 7 años del nivel primario y por 5 años del nivel secundario, es decir, muchos años de educación física obligatoria, cuando terminen toda esa etapa obligatoria, no podemos concebir que no sepan cuidar su cuerpo, que no sepan respetarlo, que no lo valoren, que no valoren el cuerpo del otro, que no tengan una identidad corporal propia. No, si sucede eso es porque algo no estamos haciendo las cosas bien. Y no estoy criticándolos a ustedes. Los que enseñaron de esa manera, y yo me incluyo, fuimos nosotros, ¿sí? Ustedes son la generación del cambio en la educación física. Son la generación en que están muy influenciados por cómo nosotros les enseñamos, pero que están aprendiendo a enseñar de otra manera. Y los cambios son paulatinos, son lentos, son procesos largos en el tiempo. Y ustedes también tienen estas cosas de la vieja educación física dentro. Es indudable, porque así les enseñaron. A ver, una pregunta, antes que vaya a una noticia mala para todos ustedes. ¿Qué cosas recuerdan ustedes en la escuela primaria que les enseñaban? ¿Qué hacían en las clases de educación física? Saltar, correr. Sí, Vueltas a Martín. la cancha. Vueltas a la cancha. ¿Cuántas? Jugar a la mancha. Jugar a la mancha. Sí, ladrón y policía, y de última, como lo único que me acuerdo bien era que si los varones se portaban bien, tenían a los últimos 5 minutos de fútbol o cosas así. ¿Y las chicas? ¿Qué hacían? No me acuerdo, pero tenían otra Porque cosa. no te acordás porque no eras chica. Vos ibas a jugar al fútbol. Si te portabas Sí, bien. sí, los dividían. Ujú. Ustedes nombraron varias cositas ahí. Nombraron juegos, ¿sí? Me dijeron vueltas a la cancha. Interpreto esto así como una cuestión de trabajo de las capacidades condicionales, resistencia. ¿Hacían deportes en la escuela primaria? No les pregunto del jardín porque capaz que ni se acuerdan, más vale que no se van a acordar. Sí, algunos deportes hacían. Hacían deportes. Por ahí lo que... Gimnasia también, profe. Gimnasia. Bueno, son todas cosas que nosotros vimos dentro de los contenidos tradicionales, ¿sí? Ahora, vuelvo a repetir. A ver, me quedé con esto de Santiago, me parece. Santi Menéndez. Varones, si se portaban bien, jugaban al fútbol, ¿sí? Y las chicas, no sé. A lo mejor se me ocurre a mí, saltar la soga. Yo, profe Diego, lo he hecho. Sí. Y ahora, puesto en este contexto, no lo haría ni loco. ¿Por qué? Porque de última, la verdadera integración, la verdadera inclusión es que todos puedan, más allá de su género, poder hacer algo, ¿sí? O que puedan elegir de última. Hay que darle una vuelta de rosca a esto, chicos. Si no, vamos a seguir enseñando de la misma manera que nosotros aprendimos, que ustedes aprendieron, y si no ponemos esto sobre la mesa, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo en las clases de educación física de acá a 20 o 30 años. Cuando en realidad por fuera del ámbito escolar se hacen propuestas interesantes, se hacen propuestas inclusivas, se hacen propuestas donde todos se sientan partícipes. ¿Y la escuela? Bueno, la escuela es el ámbito justamente. ¿Por qué? Porque es el ámbito más democrático que hay, es donde están todos.
y todas. Todos pasan por el jardín, todos pasan por la escuela. Tenemos esa oportunidad. Cuando hablábamos en la primera clase, o en la segunda me parece, de tomar posición, básicamente es esto, ¿sí? Bueno, para cerrar la clase le tengo una buena noticia y una mala, ¿sí? ¿Cuál quieren primero? Está buena. ¿La buena? La mala. La mala. La mala, profe. Siempre la Mala, mala, la siempre mala. la mala. ¿Siempre la mala? Bueno, la mala es que... No, no es mala, pero bueno. Ya hay un trabajo práctico en la plataforma, ¿sí? Algunos seguramente lo han visto. La buena es que los va a ayudar a su formación. Un verso terrible les acabo de echar. La buena es que, bueno, que no hay que hacerlo rápido, que tienen 2 semanas para hacerlo, ¿sí? Les cuento un poquito de ese práctico, ¿de acuerdo? A ver, en primera instancia tiene 2 partes. Una parte bastante libre, bastante abierta, que es un trabajo de investigación, ¿sí? ¿Sobre qué hay que investigar? Sobre las características motoras, afectivas, sociales, psicológicas, de los alumnos de nivel inicial, de 4 y 5 años. Ustedes céntrense en esa edad, pero también recuerden que al nivel inicial a veces ingresan alumnos menores a los 4 años, dependiendo del lugar, y algunos están hasta que tienen 6 años. ¿Por qué? Porque cuando algunos egresan del nivel inicial teniendo 6 años, ¿sí? Por lo tanto, ustedes tomen ese parámetro, pero recuerden que el niño de 6 años del primer grado de la escuela primaria no es muy diferente al de la sala de 5. Lo único que cambia es el ámbito escolar, pero el niño básicamente, el niño y la niña son iguales, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, estas características que hay que investigar, ¿desde dónde? Bueno, ahí justamente estará su creatividad. Yo no les propongo ningún tipo de material. Lo único que les pido es que en esa investigación siempre pongan las fuentes. Esto lo tomé de una página de tal lugar. Esto lo tomé de un libro de un material del año pasado. Bueno, pongan la fuente, ¿sí? Vuelvo a repetir, características motoras, psicológicas, sociales, afectivas, de los niños de nivel inicial, 4 y 5 años. Esa es una primera parte. La segunda parte es un trabajo sobre el diseño curricular. Hay 2 o 3 preguntitas, me parece que 3 o 4, no lo recuerdo bien, que habla sobre la concepción o cómo concibe el diseño curricular la educación física, habla del rol docente, habla de cuáles son las orientaciones didácticas que tenemos que tener presentes los profes en el nivel inicial. Todo esto, y uno muy particular que habla de la relevancia que le da el diseño curricular al juego, ¿sí? Bueno, ustedes leyendo el diseño curricular, esto los va a obligar a leerlos un poquito, van a encontrar aportes para estos 3 o 4 preguntitas. Modalidad del práctico, yo largo todo mi rollo y después ustedes preguntan, ¿sí? Grupal, ¿sí? No hay problema en que lo hagan grupal, es más, prefiero que lo hagan grupal. De cuántos integrantes el grupo, y la media de 4 o 5, ¿sí? Si algunos son de menor cantidad, no importa. Si alguno es de 6, tampoco importa, ¿sí? El tema es que sea un verdadero trabajo grupal. Con esto me refiero a que no haya colgados del grupo, como siempre pasa. La entrega en la plataforma es individual. Si bien el trabajo es grupal, para que les quede el registro en la plataforma, tienen que hacerlo todos, ¿de acuerdo?
Hasta ahí llegó lo que tenía que decirles. ¿Alguna consulta? ¡Guau! Que fui claro. Dije todo lo que tenía que decir. Bueno, espero que les haya servido, ¿sí? Sobre todo para ponernos a pensar lo que vamos a tener que enseñar en el nivel inicial, ¿sí? Cuando yo decía en una de esas imágenes que los profes entendamos que estamos trabajando en el jardín y en la escuela, y no en un club o en una escuelita deportiva, trataba de poner de relevancia que tenemos que adaptarnos al medio, tenemos que saber, en realidad nos adaptamos, no todo es malo en la educación física escolar, al contrario, no por nada somos los más queridos, y es así, se los puedo asegurar. Cuando nosotros llegamos, todo el mundo está feliz. Pero aprovechemos eso, tenemos una oportunidad. Los niños quieren estar en nuestras clases, y las niñas también. Entonces, sepamos aprovechar esa particularidad. Si tienen dudas del práctico, escriben por el grupo, escriben mail, lo que ustedes quieran, ¿sí? Tienen 2 semanas para realizarlo, al medio tenemos la clase de la semana siguiente. ¿Alguna consulta? ¿O nos vamos? No, profe. Bueno, todo el material de la clase de hoy está en la plataforma, más un material que no lo trabajamos hoy, que si lo quieren chusmear, chusméenlo en la clase 3, porque por ahí lo vamos a ir tomando la clase que viene, me parece. ¿Sí? Entonces nos vemos, que anden bien. Nos vemos, Chao, profe. profe. Buena semana. No, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Tomás, anda por ahí. Ahí te lo mandé. Sí, acá estoy. Gracias. Vale. De nada. Que ande bien. Nos vemos.